Hola con todos, mi nombre es Diego Herrera y es un gusto estar con ustedes para juntos seguir aprendiendo más del maravilloso Dios de la Biblia aquí en su programa Cristotelos. Para muchos el nombre Jesucristo es percibido como el nombre completo de Jesús. Dicho de otra manera, muchos creen que la palabra Cristo es el segundo nombre de Jesús. En esta serie Jesús, el Cristo de Dios, estamos estudiando el significado bíblico teológico del ministerio de Jesús como el Cristo, el Mesías prometido. Hasta la lección anterior hemos visto que la palabra Cristo es el equivalente griego de la palabra hebrea Mesías, que proviene de la palabra ungir, que en sí es un simbolismo que representa la voluntad de Dios para escoger o separar una persona o una cosa para un oficio específico. En relación con el Mesías prometido, hemos visto que ese rol en específico tiene que ver con ser el rey eterno del reino de Dios. En este sentido, hemos visto cómo la Biblia presenta este rol del Mesías con la restauración del reino. A saber, porque Israel rompió el pacto de Sinaí, el pueblo sufrió las llamadas maldiciones del pacto descritas en Deuteronomio 28, que finalmente se centraban en la pérdida de la tierra prometida y el exilio, es decir, que el pueblo iba a ser llevado a las naciones. Todo esto es lo que los profetas anuncian. Ahora, en medio de este panorama desolador, Dios también promete la restauración del reino con la llegada del Mesías. Pero algo fundamental en las promesas de restauración es que no se limitan tan solo a Israel, sino que vemos que también incluyen a las naciones. Esto, como ya lo hemos visto, es un eco a los inicios mismos de la Biblia, donde Dios a través de las promesas hechas a Abraham y a Eva está prometiendo una bendición de alcance universal por medio de la llegada de una descendencia. El día de hoy veremos cómo es que Dios llama a las naciones a formar parte del pueblo escogido de Dios, es decir, a parte del pueblo del pacto, y esto lo veremos por medio de la promesa del nuevo pacto. Empecemos. Hay algunas frases que se repiten en la escritura y que son sumamente importantes, y una de estas es la frase, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta es la frase del pacto, que la podemos encontrar en algunas instancias en la Biblia. En los capítulos 30 y 31 del libro de Jeremías, podemos ver que se está hablando de la restauración del pueblo de Israel, o del reino de Israel, y empieza con estas palabras, vienen días. De esta manera, este capítulo desarrolla la restauración futura del reino de Israel. En los versículos 8 y 9 tenemos lo siguiente. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, quebraré el yugo de mi pueblo que lleva sobre su cuello, romperé sus ataduras y ya no serán esclavos de extranjeros. Servirán al Señor su Dios y a David, a quien pondré como su rey. Nuevamente aquí podemos ver que el tema de la restauración de Israel está ligado con el cumplimiento de la promesa del pacto hecho con David. La llegada del hijo de David, del rey, será el centro mismo de la restauración. Esta verdad se vuelve a repetir en el versículo 21, donde se afirma que dentro del pueblo de Israel va a surgir un líder, que este líder será su gobernante. Ahora, en el versículo que prosigue, en el versículo 22, tenemos la siguiente frase, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahora, para poder entender la magnitud de esta frase, debemos primeramente recordar que Jeremías estaba profetizando al pueblo de Israel, a la tribu de Judá, quienes eran parte del pueblo de Dios o que creían ser parte del pueblo de Dios. Pero lo que tenemos en los profetas es que por haber roto el pacto de Sinaí, Israel estaba siendo tratado como las naciones paganas, es decir, que estaban ahora siendo expulsados de la tierra prometida. De alguna manera Israel estaba viviendo un estado de retroceso o de reverso de las bendiciones de ser el pueblo de Dios. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 28:9, donde se restableció el pacto de Sinaí. El Señor te establecerá como su pueblo santo conforme a su juramento si cumple sus mandamientos y andas en sus caminos. A la luz de los versículos de Deuteronomio podemos llegar a entender que ser el pueblo especial de Dios, de ser este pueblo de Dios, realmente estaba basado si cumplían o no las leyes del pacto.
Y por lo tanto, una vez que Israel rompió el pacto, rompió las leyes del pacto, Israel en un sentido dejó de ser este pueblo especial de Dios y fue tratado como una nación pagana. Pero ahora entonces todo esto crea una pregunta, es ¿qué pasa con las promesas que Dios hizo a Abraham, a Jacob? ¿Acaso Dios no va a ser fiel a su pacto? Bueno, la respuesta es sí, y la respuesta es que Dios va a seguir siendo fiel al pacto que hizo con ellos a través de un nuevo pacto. Y esto nos lleva al capítulo 31, al versículo 31, donde tenemos la promesa del nuevo pacto. Vienen días, afirma el Señor, en el que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando vemos la promesa del nuevo pacto, podemos ver que por lo menos hay dos elementos fundamentales del nuevo pacto. Lo primero que vemos del nuevo pacto es que este pacto ya no depende de los hombres, sino que depende de Dios. En el versículo 32 se nos dice que el nuevo pacto ya no será como el pacto de Sinaí, y la razón es que los israelitas lo quebrantaron. Es por eso que ahora el nuevo pacto o en el nuevo pacto Dios promete poner su ley en la mente y en el corazón de las personas del pacto. Anteriormente el pueblo no pudo cumplir las leyes del pacto y por lo tanto fueron tratados como personas fuera del pacto, fueron llevados lejos de la tierra prometida, pero ahora vemos que en el nuevo pacto Dios hará ese trabajo. Y esto mismo lo podemos ver en el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel está profetizando alrededor del mismo tiempo y respecto al nuevo pacto, el profeta Ezequiel escribe lo siguiente en Ezequiel 36, 25 al 26. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías, les daré un nuevo corazón y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Amigos, aquí vemos que el tema del nuevo pacto significa que Dios dará al ser humano un nuevo corazón y un nuevo espíritu y que de esa manera el pueblo podrá obedecer las leyes y los preceptos de Dios. Es decir, que la promesa del nuevo pacto, Dios está prometiendo hacer lo que Israel no pudo, es decir, guardar el pacto. Y ese es el primer elemento que podemos ver del nuevo pacto. El segundo elemento fundamental del nuevo pacto es que el nuevo pacto será un pacto del perdón de pecados. Al final del versículo 34 de Jeremías tenemos lo siguiente. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Sin duda, el nuevo pacto significa restauración de la relación con Dios. Es por eso que a través del nuevo pacto Dios promete, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir, que el tiempo de restauración que traerá el Mesías, las personas podrán llegar a ser parte del pueblo de Dios a través del nuevo pacto. Y todo esto lo vemos que se cumple en nuestro Señor Jesús, es decir, el Hijo de David, el Mesías. En Mateo 26, en la última cena, tenemos lo siguiente, versículo 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se las ofreció, diciéndoles, beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que es derramada por ustedes para el perdón de pecados. Amigos, aquí podemos ver que Jesús está anunciando que su muerte en la cruz será el establecimiento del nuevo pacto para el perdón de pecados. Es decir, que a través de Jesús en la cruz se cumple la frase, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esto que Jesús está hablando ya no es una realidad tan solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y esto lo podemos ver en Hechos
26, donde el apóstol Pablo está narrando su conversión y al mismo tiempo está hablando de la forma como nuestro Señor Jesucristo lo comisionó para ser su apóstol. Versículo 17. Te envío a estos, a los gentiles, para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Como podemos ver, Jesús envía a Pablo a predicar el Evangelio a los gentiles, para que ellos puedan recibir el perdón de pecados que es la promesa del nuevo pacto. Así que ahora podemos empezar a entender de mejor manera el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Pero hasta aquí terminamos por el día de hoy. Te invito a que nos sigas acompañando en nuestras próximas lecciones para así juntos poder seguir aprendiendo más de Jesús, el Cristo de Dios, aquí en tu programa, Cristotelos. Saludos.